Bienvenidos a nuestro Devo Video para el día de hoy. Vamos a leer Juan capítulo 5 del versículo 16 hasta el versículo 47. Juan capítulo 5 empezando en el versículo 16. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo al tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a eso sí le aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean? Si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Jesús había sanado en el día sábado, lo escuchamos en nuestro último Devo Video, el día consagrado para los judíos en que todo tipo de trabajo era estrictamente prohibido.
Era un mandato y un ejemplo que Dios había hecho y dado desde la creación del mundo cuando Él descansó en el séptimo día. Pero ese día de reposo fue hecho para el bienestar del hombre. Y los judíos llegaron al punto en que la ley estaba por encima de Dios mismo. Aún la misma ley puede tomar más prioridad en nuestras vidas que Dios. Eso se llama religión y es idolatría, lo cual es pecado. Aquí Jesús hace una hermosa aclaración en el versículo 17. Dice, pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Qué bien que aún hoy Dios Padre está trabajando y su Hijo Jesucristo también. Gracias a Dios que no hay ni un día en que el Padre no está trabajando y obrando. De allí Jesús sigue dando una hermosa explicación y firme aclaración de que Él es el Hijo de Dios. Hecho que ha sido validado por Juan, por las mismas acciones de Jesús que fue enviado por el Padre para hacer, por el testimonio de las Escrituras y del mismo Moisés que tanto veneraban los judíos. Otra vez Jesús enfatiza en el versículo 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No nos hagamos ni sordos ni ciegos. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados y el único camino a la vida eterna. Y descansemos en el reconfortante declaración de Jesús. Mi Padre aún hoy está trabajando. Sea lo que sea tú hoy, Dios está trabajando. Que Dios les bendiga.